Hola compañeros, nosotros somos el equipo 5. Estamos integrados por Reyes Leonardo José Pablo, Fernández Portillo Vanessa, Eduardo Borbollón Juan Carlos, Sepúlveda Francisco Guillermo y nosotros les vamos a exponer los elementos del ANOVA. Bien, el primer elemento son las fuentes de variación. Bueno, esto nos dice que permite contrastar la hipótesis nula de las medias de un número de población. Este número debe ser mayor a 2 o ser igual. Frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Este contraste es fundamental para el análisis de resultados experimentales en los que interesa comparar los resultados de esa población para dar tratamientos o factores con respecto a la variable dependiente o de interés. Bien, aquí tenemos ahora la tabla del ANOVA y nos dice que las fuentes de variaciones pueden estar entre grupos y intragrupos. Y para esto se tienen que calcular los grados de libertad, la suma de cuadrados y los cuadrados medios y obtener su total de estos mismos. Bien, se requieren cumplir ciertos parámetros, ciertos puntos. Bien, el primer punto dice que las poblaciones son normales. Esto quiere decir que las distribuciones de probabilidad de la variable dependiente corresponde a cada factor. Después, el número de muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes. Después, las poblaciones tienen todas igual varianza. Esto quiere decir que es la homocedasticidad. Esto significa que es una escala constante para toda una variable. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Bueno, enseguida vamos con la suma de los cuadrados. Dice que la suma total de los cuadrados ayuda a expresar la variación total que se puede atribuir a diferentes factores. Se hace un experimento para probar la efectividad de tres detergentes para ropa. La suma total de los cuadrados es igual a la suma de los cuadrados de regresión, que es SSR, y la suma de los cuadrados del error residual, que es SSE. La suma de los cuadrados del error residual es la variación atribuida al error. Bueno, igual tiene requerimientos a cumplir, que son las sumas secuenciales de los cuadrados dependen del orden en que los factores se ingresan en el modelo, y la otra es las sumas ajustadas de los cuadrados no dependen del orden en que los factores se ingresan en el modelo. Aquí tenemos tres tipos de suma de cuadrados, que es suma de cuadrados total, suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados del error con sus respectivas fórmulas. Por otra parte, también tenemos lo que son los cuadrados medios. Los cuadrados medios representan una estimación de la varianza de la población. Se calculan dividiendo la suma correspondiente de los cuadrados entre los grados de libertad. Los cuadrados medios se utilizan para determinar si los factores o tratamientos son significativos. Algunas de sus características es que el cuadrado medio del tratamiento se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados del tratamiento entre los grados de libertad. El cuadrado medio del tratamiento representa la variación entre las medias de las muestras. Y por otra parte, el cuadrado medio del error se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados del error residual entre los grados de libertad. El MSE representa la variación dentro de las muestras. Esto se entenderá y será más claro en las siguientes diapositivas.
Por otro lado, tenemos el estadístico de prueba. Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis. Puede utilizar los estadísticos de prueba para determinar si puede rechazar la hipótesis nula. El estadístico de prueba compara sus datos con lo que se espera bajo la hipótesis nula. El estadístico de prueba se utiliza para calcular el valor de P. Por ejemplo, el estadístico de prueba para una prueba Z es el estadístico Z, que sigue la distribución normal estándar bajo la hipótesis nula. Supongamos que usted realiza una prueba Z de 2 colas, con un nivel de significancia de 0.05 y obtiene un estadístico Z, también denominado valor Z, de 2.5, basado en sus datos. Este valor Z corresponde a un valor P de 0.0124. Puesto que este valor P es menor a A, usted declara significancia estadística y rechaza la hipótesis nula. Las diferentes pruebas de hipótesis utilizan diferentes estadísticos de prueba, según el modelo de probabilidad asumido en la hipótesis nula. Las pruebas comunes y sus respectivos estadísticos de prueba incluyen prueba de hipótesis, prueba Z, estadístico Z, pruebas T, estadístico T, ANOVA, estadístico F o de Fisher, pruebas de chi cuadrada, estadístico de chi cuadrada. Bien, ahora empezaremos con los ejemplos. Empezaremos con las fuentes de variación. Bueno, en pocas palabras, las fuentes de variación nos van a decir qué tan diferente es una variable de las diferentes o de una establecida. Bien, en este ejemplo dice que de la siguiente información muestral verifica la hipótesis de que las medias de tratamiento son iguales. Utiliza el nivel de significancia del 0.05. Bien, aquí tenemos 3 grupos que tienen 4 datos. Ahora sacaremos de esos grupos la media, que es sumando todos sus datos entre el número de puestos o posiciones que existen. En el primer grupo tenemos 4 posiciones y los números que contienen se van a sumar y después se van a dividir entre los números de lugares, posiciones. En este caso es 8 más 6 más 10 más 9 entre 4, que nos da 8.25. En el grupo T2, de igual forma lo vamos a sumar los cuatro datos entre los números de puestos que hay. Entonces sería 3 más 2 más 4 más 3, que se divide entre los 4 lugares. Esto nos da un resultado de 3. De igual forma, en el grupo 3, 3 más 4 más 5 más 4 entre 4, y nos da una media de 4. Ahora, vamos a poner una hipótesis, que H0 es igual a todas las medias son iguales, y H1 es igual a al menos una media es distinta. También vamos a calcular la gran media, y esta se calcula sumando todos los grupos entre 3. Sería 8.25, que es la primera media del primer grupo, más 3 más 4, que son las otras medias, entre el número de puestos que hay, que son 3. Entonces sería 8.25 más 3 más 4 entre 3, y nos da una gran media de 5.08. Bueno, ahora pasamos con la suma de los cuadrados. Como comentó mi compañera, tenemos esos datos, tenemos 3 grupos y 4 filas. El primer paso es sacar la media de cada grupo, que nos salió 8.25, 3 y 4.
Bueno, el segundo paso es calcular la gran media, que se tienen que sumar la, la media de cada grupo y dividirlo entre 3, que son los 3 grupos, y nos salió 5.08. El tercer paso es calcular la suma de los cuadrados total con sus siglas SCT, que es X y J es el número de la columna y fila de la que se quiere calcular. Y por ejemplo, aquí calculamos en el grupo 1, renglón 1 o fila 1, tenemos que restar 8 menos la gran media y elevarlo al cuadrado. Así hicimos así hacerlo con cada uno de los datos de las tablas. Y por último, sumar el total de los renglones y sumar el total de los grupos, que nos salió 74.95. El cuarto paso es la suma a los cuadrados de tratamiento con su símbolo es SCTR, que su fórmula es la R menos la media del primer grupo menos la gran media al cuadrado, que eso nos dio 40.20, del segundo grupo nos dio 17.31, del tercer grupo nos dio 4.67. Ahí tenemos lo que significa cada uno, que R es el número de las filas, la X barra es la media y X 2 barritas es la gran media. Y ya para sacar la suma a los cuadrados de tratamiento, tenemos que sumar los tres resultados que nos dieron, que fueron 62.18. Muy bien, y ahora para sacar los cuadrados medios, como ya lo explicó mi compañero, primero sacamos lo que son la suma de cuadrados. En la primera fórmula podemos observar cómo el cuadrado medio total se obtiene cuando dividimos la suma de cuadrados medios entre el número de datos menos 1. En ese caso, la suma de cuadrados totales, como ya lo definió mi compañero, se obtiene 74.95. Como nuestros datos son 12, al restarlo menos 1 nos queda 11. La división de esto es 6.81. Por segunda fórmula es el cuadrado medio del tratamiento. Esto es igual a la suma de cuadrados del tratamiento sobre las columnas menos 1. Igual, la suma de cuadrados del tratamiento ya lo definió mi compañero, lo cual nos obtuvo 62.18, perdón. Lo cual, si tenemos 3 columnas, esto lo restamos a menos 1 y queda igual a 2. Entonces, por lo tanto, esta división nos queda 31.009. Y por último, el cuadrado medio del error es la suma de cuadrados del error sobre el número de datos menos las columnas, que esto nos da 12.74 en la suma de cuadrados del error sobre 9. Y esto da un total de 1.42. Bueno, nos faltó explicarles sobre el quinto paso, sobre la suma de cuadrados de error con su simbología SCE, que aquí de igual manera X1, que es el grupo 1, menos su propia media, y elevarlo al cuadrado. Ya de igual manera sumamos los renglones y sumamos
los grupos, es una forma de comprobar que los dos nos tiene que dar el mismo resultado que nos dio 12.74. Esos 12.74 es la suma de cuadrados de error. Ahora, para concluir con el estadístico de prueba, se busca en la tabla de Fisher. En este caso, tenemos que se van a dividir los grados de libertad entre el número de columnas. En este caso, el número de columnas es 3 menos 1 para sacar los grados de libertad. Y abajo, 12 menos 3, que es el número de columnas. Queda 2 sobre 9. Esto nos va a indicar la posición del valor de la tabla de Fisher. Ahora, ¿puedes cambiarle a la tablita, Memito? En esta tabla nos muestra la posición que tiene. El número de arriba, que es 2, nos mostrará en línea horizontal el número que debemos de seguir. En este caso es 2 y hacia abajo 9. Y nos da 4.256. ¿Puedes regresarme? Ahora, la regla de decisión. Se concluye con la regla de decisión que primero tenemos que elaborar nuestra campana de Gauss, indicando el valor de la tabla, que es 4.256. Y refutamos nuestras hipótesis. Si el valor de Fisher es menor o igual al valor de la tabla, se acepta la hipótesis. Si Fisher es mayor al valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, el valor de la tabla de Fisher nos da 21.89, que es mayor a 4.256. En este caso, vamos a nuestras hipótesis. H0 sería todas las medias son iguales y H1 al menos una media es distinta. Concluimos con que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de al menos una media es distinta.